continuando con la unidad número 4 del curso de Contabilidad Básica 1, cuyos 4 temas relacionados todos a los estados financieros. En el primer tema tenemos aspectos básicos fundamentales sobre los estados financieros. El tema número 2 estará abocado exclusivamente a precisar aspectos de importancia del estado de ganancias y pérdidas, hoy conocido estado de resultados integrales. El tema número 3 está abocado al anterior nombre del estado financiero, balance general. Hoy actualmente ha cambiado de nombre y se llama estado de situación financiera. Y finalmente, en el tema número 4, está abocado a identificar qué formas existen para el análisis e interpretación de dichos estados financieros. Bien, el tema número 1 está relacionado a los estados financieros, básicamente ver su importancia y sus conceptos. Precisemos algunos conceptos respecto a los estados financieros. Muchas personas y especialistas han opinado, han definido a los estados financieros de diferentes formas, de diferentes maneras. Quien les habla, particularmente, es consciente de que un concepto a los estados financieros se podría definir de la siguiente forma. Estos son cuadros resúmenes preferentemente numéricos integrados y con datos extraídos de los libros y registros contables, en los cuales se muestra la situación financiera, económica, patrimonial de una empresa a una fecha determinada. Y también mide los resultados de la gestión, los mismos que podrían ser positivos o negativos. Esto podría ser un concepto básico, elemental, respecto a los estados financieros. Pero ¿cuál es el objetivo de estos cuadros, de estos resúmenes extraídos, como les decía, de los libros contables y que básicamente son mostrados numéricamente? Y no hay duda, en los estados financieros lo que vemos son cifras, son números, que luego hoy entenderemos y apreciaremos la importancia de esas cifras en la medida que podamos analizar e interpretar. Pero precisemos los objetivos de estos estados financieros. Brindan a los usuarios una información razonable sobre la situación actual de la empresa y además su evolución durante un periodo determinado, con la finalidad que estos puedan tomar decisiones de las más apropiadas, las más ideales para sus intereses. Entonces, tiene un objetivo. ¿Qué contienen estos estados financieros? Contienen descripciones cuantitativas de recursos económicos que posee una empresa. Naturalmente, ese es el contenido que tienen estos cuadros, estas cifras, muestran descripciones cuantitativas de los recursos de la empresa. Pero precisar, es importante en este aspecto, que diferencia algunos aspectos importantes. Es decir, determina las obligaciones, determina los bienes y derechos que tiene la empresa y además las obligaciones que tiene con sus propios socios
o dueños de la empresa o los inversionistas, como podríamos mencionar. El resultado actual permite un análisis de la evolución durante un periodo. O sea, estos cuadros, estas cifras, estos estados financieros me van a permitir hacer un análisis en función a la evolución y además realizar una proyección hacia el futuro, que finalmente eso es lo que le interesa a la empresa. El resultado actual, evaluar la evolución del presente y ver cómo se proyecta la empresa hacia el futuro. Los estados financieros, habíamos mencionado, sirven para tomar decisiones. Y algunas decisiones de índole importante, trascendental, impactantes, son la situación financiera de la empresa. También la situación económica, el flujo del efectivo. Estas situaciones, en la medida que yo lo pueda identificar, lo pueda interpretar y analizar, me podrá servir para tomar decisiones. Pero la situación financiera, yo tendré que verlo desde un punto de vista netamente del estado de situación financiera. Este estado financiero, antes llamado balance general, hoy estado de situación financiera, me refleja justamente la situación de la empresa. Es decir, ¿qué capacidad tiene mi empresa para hacer frente a sus obligaciones en el corto y en el largo plazo? También, en el lado de la situación económica, voy a tener que necesitar el estado de resultados integrales, donde me demuestra cuál es el resultado de la gestión. Si este ha sido bueno, será una utilidad, y si ha sido adverso, será el resultado de una pérdida. Entonces, la situación económica lo evalúo teniendo a la mano el estado de resultados integrales. Y el estado de flujo efectivo, naturalmente, lo voy a ubicar en el estado de flujo de efectivo, un estado financiero, donde me va a revelar los conceptos, cada una de las operaciones que han generado ingresos o que han generado salidas de dinero o su equivalente de dinero. Entonces, algunas características que los estados financieros deben tener, en primer orden, deben ser comprensibles, sean fácilmente comprensibles por los usuarios. No se debe utilizar mucho tecnicismo. Los términos deben ser comprensibles, accesibles. La otra característica es la aplicabilidad. Es decir, la información que contienen estos estados financieros debe ser información útil y aplicable para tomar decisiones. La siguiente característica que debe ser de confiabilidad, es decir, la precisión de la información que contiene debe ser neutral, debe ser sustancial, debe ser fidedigna, prudente y además, algo muy importante, la información debe estar completa. En esa medida habremos cumplido con esta característica de los estados financieros, cuál es la confiabilidad. Luego, existe otra característica muy importante que es la comparabilidad. Se debe comparar periódicamente los estados financieros para determinar las tendencias
bien sea entre las cifras de la propia empresa o cifras de una empresa del mismo rubro, a efectos de comparar cómo hemos ido evolucionando y si nuestra evolución ha sido positiva o ha sido negativa. La integridad de los estados financieros debe ser una característica elemental. Debe contener todas las actividades realizadas para el logro de los objetivos y resultados de la entidad. Debe ser una información íntegra. También la imparcialidad. Esto más invoca a la persona que elabora los estados financieros. Este deberá actuar con total imparcialidad. No tener en cuenta ningún tipo de interés particular, a efectos de mostrar unos estados financieros útiles que permitan el buen uso y una adecuada toma de decisiones. Aquí les presento, en síntesis, cómo es el proceso contable y finalmente, cuál es el producto terminado de todo este proceso. Y vaya, que el producto terminado, la razón de ser de este proceso, son los 4 estados financieros que antes habíamos mencionado. El estado de situación financiera, el estado de resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio neto y finalmente el estado de flujo efectivo. Nótese que para que estos estados financieros sean de utilidad y sean usados para una buena toma de decisiones, se tendrá que utilizar una serie de procedimientos, técnicas, normatividad aplicable a la contabilidad, principios, enunciados, postulados, todos estos se conjugan a efectos de darle calidad a ese producto terminado. Los mismos que sin duda perderán la importancia que tienen si les falta las notas a los estados financieros. Es decir, las explicaciones, los detalles de cada una de las cifras que están contenidas en estos estados financieros. Entonces, las notas también son parte importante de los estados financieros. La relación que existe entre la contabilidad y la gerencia es indiscutible. Hoy en día, la contabilidad se ha transformado en una herramienta elemental, trascendental para la gerencia. La gerencia no podría tomar decisiones, no podría disponer de los recursos en la medida que no tenga la información de la parte contable, la parte financiera. El giro de las empresas se originan en función a operaciones administrativas. Estas operaciones administrativas, ¿no es cierto que son plasmadas, son cuantificadas en nuestros estados financieros? Claro que sí. Entonces, somos el soporte importante de la gerencia. Las operaciones originan una serie de emisión de documentos. Esos documentos los usamos ¿para qué? Para el sustento tanto de un ingreso o como una salida. Son la información sustentatoria, documental de los registros contables. Los documentos son fuentes que originan registros contables naturalmente. La contabilidad origina emisión de informes sobre la situación empresarial. La información contable origina la toma de decisiones. Si los usuarios toman una mala decisión, seguramente es porque las cifras de los estados financieros así lo ameritan. Y las decisiones determinan, sin duda, que la empresa prospere o que la empresa simplemente se estanque o decline y finalmente se extinga. La importancia de la contabilidad para la gerencia, entonces, es
elemental es clave. Aquí les presento la estructura básica de estos estados financieros, de los 4 estados financieros elementales, los 4 estados financieros aprobados y vigentes. En primer orden tenemos el estado de situación financiera, que está integrado básicamente de 3 rubros elementales, clases, de 3 rubros importantes, que es el activo, el pasivo y el patrimonio. Luego, el estado de resultados integrales conjuga una serie de conceptos, entre otros, las ventas, los costos, los gastos y finalmente los resultados. Por eso decíamos que en este resultado por eso decíamos que en este estado determinamos el estado de situación económica. El estado de cambios en el patrimonio neto refleja las variaciones que han habido justamente en el patrimonio de la empresa, en el capital social, en el capital adicional, en las acciones de inversión, en el excedente de revaluación, en las reservas o finalmente en los resultados acumulados. Esta es entonces la estructura del estado de cambios en el patrimonio neto. Y luego tenemos el estado de flujo efectivo, que mide y refleja las operaciones, que mide y refleja las actividades que realiza la empresa en sus 3 grandes aspectos: actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. En cada una de estas actividades habrán ingresos o salidas de dinero o su equivalente de dinero, y tendrá que hacer una desagregación tanto para los ingresos como para los egresos en cada una de estas actividades ya mencionadas. Entonces, tenemos ahí presentados la estructura elemental de los estados financieros. Los estados financieros, decíamos que son unos cuadros, resúmenes cuantificables, son una imagen de la compañía en términos financieros. Cada estado financiero es relativo a una fecha y cubre un determinado periodo. Existen algunas preguntas que podríamos responderlo con tan solo tener a la mano nuestros estados financieros. Y una de ellas es: ¿cómo operó la compañía durante el periodo? Nos están preguntando. La respuesta será ingresos, gastos o utilidad. ¿Y esa información en qué estado financiero lo encuentro? En el estado de resultados. Y si habría otra pregunta: ¿por qué cambian las utilidades retenidas durante el periodo? Utilidades retenidas al inicio más ganancias netas son utilidades retenidas al inicio más las ganancias netas o las pérdidas, me da un total de ganancias retenidas final. Ese resultado, ¿dónde lo voy a mostrar? En el estado de resultados. Como podrán apreciar, existe una tercera pregunta o incógnita. ¿Cuál es la situación financiera de la compañía? Me están preguntando. ¿Qué cifras tienes? ¿Cómo está tu activo? ¿Cómo está conformado tu activo? ¿Cómo está conformado tu pasivo? ¿Y qué hay de tu capital o de tu patrimonio? Y esa información lo tengo que ver en un estado financiero, en el estado de situación financiera, o también en el anterior llamado balance general. Finalmente tenemos una cuarta pregunta, una inquietud. ¿Cuánto efectivo generó y gastó la compañía durante el periodo? ¿Cuánto efectivo? Y vaya, ya nosotros estamos familiarizados con la importancia, con la estructura, y tendremos que
de pronto dirigirnos a qué estado financiero, al estado de flujo efectivo, porque aquí es el estado que me refleja los ingresos o las salidas de las actividades de operación, los ingresos y las salidas de las actividades de inversión, y además los ingresos y las salidas de las actividades de financiamiento. En consecuencia, tendré que echar de menos o tener a la mano el estado de flujo efectivo para responder dicha inquietud. Entonces, habrá quedado claro respecto a la utilidad de estos cuadros llamados estados financieros en esta parte del curso de Contabilidad Básica 1.